Alabado Dios. Amén. Vamos entonces a leer Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 23. Alabado sea el Señor. Honramos al que vive. Dice la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Padre, gracias por tu palabra. Tú conoces nuestra necesidad, Señor, y te pedimos, Padre, que tú nos hables de manera especial, que tú seas, Dios mío, dirigiendo todo lo que diga para la gloria y la honra de ti, Señor. Te pedimos, Padre, que reprendemos toda artimaña del enemigo, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero que veamos que la Biblia nos narra, Pablo hablándole a los colosenses. El día del domingo pasado le di la introducción y le hablaba de las herejías que se estaba hablando en Colosenses, y Epafras, que era el anciano puesto por Pablo para que dirigiera la iglesia de Colosas, le lleva el mensaje. Y Pablo, ¿verdad? Una de las cosas es que estaba tratándose o estaba entrando en la iglesia de Colosas la adoración a los poderes como angélicos y lo que es el gnosticismo, la filosofía humana. Y Pablo tiene que hacer una contundente carta que no solamente tiene que ser leída en Colosas, sino que tiene que ser leída en la Odisea, una iglesia cercana, para combatir toda herejía que se estaba levantando en aquel lugar y que hoy en día se sigue levantando
la misma herejía en el cuerpo de Dios antes final, en los tiempos finales. Algunos eruditos hablan que estos versículos que leímos se describen como un himno o un canto de alabanza a Cristo y nos da de perspectiva un área dentro de la teología que se llama cristología, y Pablo hace una hermosa canción o himno, si lo tomáramos así, demostrando Pablo que Cristo es Dios, que Cristo no es menos que Dios, como algunos piensan. Así que basan esta creencia los eruditos de ese himno en estos versículos por el estilo, el vocablo y el contenido de los textos que rodean lo que leímos ahora mismo. Son ejemplos necesarios para entender que Cristo es nuestro Señor. Es importante que veamos que Pablo comienza diciendo en el versículo 15, primera de Corintios capítulo 1, versículo 15, dice: Él es la imagen del Dios invisible. El término imagen usado ahí por Pablo en el griego es eikon. Y cuando utilizamos ese término eikon como imagen, es similar al término usado matemáticamente para enseñar lo que es una imagen de una figura. Cuando usted proyecta su imagen al espejo, hay un vector, una línea. Cuando usted levanta la mano derecha, el espejo levanta a la izquierda, porque hay un vector, hay una línea. Y Pablo está diciendo que el Dios invisible hace un reflejo en la tierra a través de la imagen de Cristo. Y cuando nosotros estudiamos una imagen utilizada aquí, Pablo, como icón, que es un término matemático, si nosotros estudiamos la imagen que en geometría se llama reflexión, y es una transformación isométrica, eso significa que cuando se refleja las mismas congruencias y algo congruente, algo igual, y lo que está diciendo es que el Dios que es invisible, al reflejarse o hacer imagen en la tierra a través de Cristo, las mismas congruencias, el mismo poder, la misma autoridad, la misma fortaleza, dominio y todas las características que son de Dios son reflejadas en Cristo Jesús hecho hombre. ¿Entendió? Porque una transformación isométrica es un cambio de un lugar a otro, pero las congruencias, los lados, los ángulos, todo es igual. Todo lo que es característico de la imagen reflejada en otra parte es igual.
Y Pablo utiliza el término eikon para decir que el Dios invisible se refleja en la tierra, en un ser humano, pero tiene las mismas características del Dios invisible. Oh, eso es importante, hermano, porque eso quiere decir que Jesús, el Cristo que adoramos, es el mismo Dios, porque tiene las mismas características, tiene las mismas congruencias. Fíjense si es así, que Dios tiene que reflejarse en Cristo, porque cuando Moisés quiso ver la gloria de Dios y el rostro de Dios, Dios no se lo permitió. Si nosotros leemos Éxodo capítulo 33, vaya conmigo, Éxodo capítulo 33, versículo 20, alabado sea el que vive. Éxodo capítulo 33, versículo 20, dice: Dios más, dijo más. Vamos a leer desde el 18 para que entendamos. Desde el 17. Éxodo capítulo 33, versículos del 17 en adelante, para que usted pueda entender esto que estamos leyendo. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo Moisés: te ruego que muestres tu gloria. Y él respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para el que seré clemente. Dijo más, y ahí lo que quiero, versículo 20: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Oiga eso: y no podrás ver mi rostro, porque no verá hombre y vivirá. Eso quiere decir que el hombre no está diseñado para recibir tal impacto de la gloria de Dios y pueda vivir en él. Por eso aquel hombre que cuando David llevaba el arca, aleluya, en la carreta, y el arca de Jehová se iba a caer, y aquel hombre puso su mano, murió al instante, porque aquel hombre, ningún hombre está diseñado para poder experimentar toda la gloria de Dios, porque nosotros no estamos capacitados. Ahora bien, Dios, entendiendo eso, y para que el hombre pudiera verlo, entonces Dios se refleja, hace una imagen de él en la tierra a través de un hombre, para que entonces sí puedan ver a Dios. Y a la misma vez, al morir Cristo en la cruz del Calvario, permite que el Espíritu Santo viva en nosotros
para que nosotros podamos experimentar su poder, su gracia, su amor, su gloria, y nos enseñe, y tenemos un capacitor donde eso nos permite resistir la gloria de Dios. Antes de que Cristo viniese, el hombre no tenía un capacitor, no tenía algo que pudiera sostener y aguantar la gloria de Dios. Pero ahora, a través del Espíritu Santo, tenemos esa capacidad de que la gloria de Dios esté en nosotros a través del Espíritu Santo. Esa imagen que nosotros vemos en Hebreos capítulo 1, versículo 3, es utilizada como carácter, que quiere decir la sustancia de Dios. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1, versículo 3. Para que podamos entender esto, hermanos. Y dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta las cosas con las palabras de poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fíjense que ahora nos enseña que esa imagen que utilizada por Pablo es eikon. El escritor de los Hebreos utiliza la palabra imagen, pero ahora bajo el término griego carácter o carácter, que significa esa esencia de Dios. Estas dos palabras, eikon y carácter, representan algo real de Dios, y por lo tanto no se parece a la imagen grabada prohibida por la ley del Torah. En otras palabras, está diciendo que cuando miramos la imagen de Dios, la tenemos que ver en la imagen reflejada de Dios en el hombre, en Cristo Jesús, perdón, y también en el carácter de Dios reflejado en Cristo. Alabado sea el Señor. Por eso cuando Felipe le dice a Jesucristo en Juan capítulo 14 versículo 8, le dice: Señor, muéstranos al Padre. Jesucristo le dice en Juan 14:9, el que me ha visto al Padre. Alabado sea el Señor. Fíjense que Felipe le pide a Jesucristo, alabado sea el Señor, Felipe le dice a Jesucristo que le enseña al Padre. Y el Padre le dice, y Jesús le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Volvemos de nuevo. Porque el Dios invisible que está en el mundo espiritual se hace imagen, utiliza Pablo la palabra eikon, que refleja un término matemático donde las características de congruencia de esa imagen reflejada, quién es el espejo, quién es la línea, la tierra.
Y ese Dios reflejado en la tierra es a través de ¿qué? De Jesucristo. Y por eso Cristo le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque es igual, es congruente. Y el escritor a los Hebreos dice que esa imagen es a través del carácter, en la palabra griega. Y cuando traducimos ese griego de carácter al español, es el mismo. Quiere decir que el carácter de Dios invisible es congruente al Dios Jesucristo. Y Pablo está haciendo un fuerte argumento de que Cristo es Dios. Luego dice, si volvemos a al Colosenses capítulo 1, versículo 15. En la segunda parte de ese versículo, nada más, fíjense que estamos, miren lo poderoso que es los versículos, por eso es tan poderoso estudiar la palabra. Si nos vamos a Colosenses, miren la capacidad solamente de que lo que Pablo dice inicialmente en el primer término del 15, dice, es la imagen del Dios invisible. Miren lo que significa. Ahora, veamos la otra parte de ese versículo que dice: el primogénito de toda creación. En la ley judía, ese término, entendamos el concepto, en la ley judía, en el Torá, el primogénito recibía un puesto especial. Por eso es que Jacob y Esaú luchan por la primogenitura. Por eso Jacob quería que su padre lo bendijera con la primogenitura, porque recibía una doble porción de su padre y quedaba como jefe de la familia. Dios dice en Números capítulo 3 versículo 13, voy a coger una parte ahí nada más, si quiere vaya conmigo para que lo veamos, porque me gusta escudriñar la palabra bien. En Números capítulo 3 versículo 13, vaya conmigo. Gloria al que vive. Esto no es lo que yo crea, esto es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Números capítulo 3 versículo 13. Alabado sea el Señor. Dice la palabra del Señor. Números capítulo 3 versículo 13. Mire lo que Dios establece. Dios dice: porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán yo Jehová. Entonces, hay una bendición en la primogenitura. Saúl vendió su bendición por un plato de lentejas. Y el plato de lentejas representa por lo material. A veces los problemas de la vida nos llevan a tomar muy malas decisiones. Si nosotros vamos a... Ajá, exacto. Es como un gandul seco, ¿verdad?
Algo así. Pues me imagino que esa lenteja tenía gandul, esa lenteja tenía cabrito. Algo bueno, de buen color y de buen olor. Y Esaú tenía hambre. Representativo de la necesidad del hombre. Y tuvo por poco su bendición. Muchas veces nosotros renunciamos a las bendiciones de Dios. Todo se somete a Él. Alabado sea el Señor. Si nos vamos al versículo 16, sigue diciendo ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todos fueron creados por medio de Él y para Él. Ese primer término, porque en Él fueron. Eso significa que Él tiene, aleluya, el auto. Significa un término en Él, como autoridad, como el primero de todos, como el Señor. Y vemos ese parecido a ese término de ese versículo escrito por Pablo a lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1. Vaya conmigo, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Hoy estamos escudriñando, hoy estamos trayendo palabras proféticas del Señor. En el principio, principado, ahí ves, primado, primogenitura. En el principio, primogenitura. Era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Término de similitud, de congruencia. Una cosa es igual, si A es igual a B y B es igual a C, A es igual a C. Esto es fácil de entender. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Si el verbo A era con Dios, B, y B, que es el verbo, y A, que es el verbo, es igual a Dios, entonces A. Entonces lo que está diciendo aquí es que el verbo y Dios es lo mismo. Son iguales. Este era en el principio con Dios. Primogenitura, en el principio era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No fue hecho. Miren qué interesante. Y dice más, y aquí viene importante, los cristianos de Colosenses, de Colosas, habían sentido la tentación de alabar a los ángeles. Eso lo vemos para adorar ángeles, y más peligroso aún, poner y adorar a hombres. Cuando hemos pensado que los grandes evangelistas y los grandes hombres de Dios merecen la gloria, solamente iremos a Dios.
Nosotros no le tenemos que orar a ningún ángel. Nosotros no tenemos que invocar a ningún santo. A nada. Por eso Pablo batalla duro con ellos y le quiere demostrar de que todas las cosas en el cielo, en la tierra, visible e invisible, todo es por Cristo, es para Cristo. Y si Él fue el que dio la orden de que se hiciese, Él está por encima de ellos. Por eso menciona varias autoridades y de alta jerarquía dentro del mundo espiritual. Por eso Pablo dice, sean tronos, en el griego tronoi, sean dominios, en el griego curiotes, sean principados, en el griego archai, sean potestades, en el griego eusocia. Fue creado para Él y para Él. Cuando hablamos de tronos, representa la sede de majestad y poder. Esto es los ángeles de más alta jerarquía, tronos. Dominio significa los que tienen autoridad y poder de dirigir, de dirigentes civiles, los que dirigen lugares, reinos. Por eso Daniel dice que cuando se dispuso a orar a Dios y se fue en ayuno por 21 días, luego de eso llegó el ángel Gabriel y le dice, desde que pusiste tu corazón y doblar tus rodillas ante Dios, Dios me mandó con la respuesta. Pero el príncipe de Persia no me permitió pasar. Ahí vemos un principado. Sino que tuvo que venir un trono. ¿Y qué es trono? El arcángel Miguel, enviado por Dios para que le permitiese a el ángel Gabriel llegar y darle el mensaje. Veamos que hay guerra, que hay lucha, hay batallas. Por eso no nos podemos rendir en la oración. O usted no sabe la batalla y la lucha que se están librando. Permanezca fiel y firme y no se rinda. Y las potestades representan las que tienen autoridad y capacidad de cumplir y tomar acción. Son los que comandan las huestes espirituales de maldad. Los principados le dan órdenes a las potestades para que las potestades a su vez, con las huestes espirituales de maldad, que son los demonios, ataquen a la iglesia. Pero quiero decirte algo, dice la Biblia, Pablo hablando que Cristo está por encima de ellos. Que ellos fueron creados, lo que pasa es que se rebelaron. Hay otros que siguen, porque hay tronos, hay principados, hay dominios, hay potestades que le pertenecen a Dios. ¿Ok? Pero aquellos que se sublevaron son los ataques. Ahora, nosotros tenemos que tener claro que nosotros no adoramos nada de eso. Que no le tienen que orar. No, hermano. Nuestra oración es para Dios, para nuestro Dios Padre. Luego dice, versículo 17 de Colosenses, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Fíjense qué interesante. Y Él es antes de todas las cosas.
Si volvemos a lo que leímos en el Evangelio de Juan, que dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Entonces podemos entender que cuando Pablo dice, y en él antes de todas las cosas, se basa en dos términos fundamentales. Número uno, es que la palabra antes sugiere cronológicamente que Cristo existió antes del orden creado. Cristo estaba presente antes de todo lo creado. Y número dos, sugiere que Cristo es superior al orden creado. Si estaba antes y fueron hechas para Él, Él está por encima de Él. Hoy en día todavía existe una herejía que fue hecha en el 325 después de Cristo, planteado por un obispo llamado Arías, que se llamó Arías, la herejía de Ariana, o la herejía ariana, que dice que Cristo no existía antes, sino que fue creado por el Padre, y por eso era subordinado al Padre. En otras palabras, todavía hay iglesias, por ejemplo, los Testigos de Jehová, que dicen que Jesucristo fue la primera creación de Dios. Eso es la herejía ariana. Porque si nosotros leemos bien Juan capítulo 1 y todos estos otros versículos que estamos leyendo de Colosenses, nos está diciendo que Cristo estuvo antes de todo, porque Cristo es la imagen visible de Dios. No es que otro Dios, es que es la imagen visible de Dios. El Dios Padre invisible se hizo verbo, se hizo Dios visible para el hombre. Por lo tanto, la doctrina o herejía ariana que todavía existe en el tiempo de hoy, diciendo de que Cristo está por debajo de Dios, como si Cristo fuera otra cosa. No. Por eso dice ahí en ese mismo versículo, y por Él las cosas subsisten. Viene del término griego sunesteken, que significa, aleluya, y sunesteken está en el presente perfecto. Esto sugiere una acción ya completada. No está por completar, sino que Cristo, al morir en la cruz del Calvario, cumplió y terminó todas las cosas que Dios había establecido para la salvación del hombre, para la bendición del hombre. Todo ya ha sido hecho. Todo. Aleluya. No es que se va a cumplir. No es que cuando Cristo venga se cumplió, no. Ya está hecho. Por eso dice, por Él todas las cosas subsisten. Ya fue terminado. Ya fue completado en la cruz del Calvario. Y si nosotros vemos eso, hermano, este argumento nos dice a nosotros que en Cristo el orden creado está presente durante la creación, desde el comienzo, en todo momento. Cristo fue un arquitecto, fue parte del diseño, fue el que diseñó, fue el que ejecutó, fue el que dio la orden.
Por eso dice verbo. ¿Qué es el verbo? En una palabra. La acción. Dios pensó, Cristo accionó. Miren, en una compañía de arquitectura los arquitectos diseñan allá en un cuarto, hacen el diseño, pero tiene que haber uno que vaya a la obra a mirar que lo que se está construyendo va consono a lo que fue plasmado en un plano, ¿sí o no? Se supone que un ingeniero diseña el plano en su casa, en su estudio, hace el diseño. Pero el ingeniero va a cobrar porque el ingeniero tiene que ir a supervisar que el jefe de carpintería, los albañiles y todo el que está trabajando en esa obra esté haciendo exactamente lo que él plasmó en ese plano, porque él tiene que certificar que esa construcción está bien hecha. Pues el Padre ejecuta, piensa o dice, diseñaron allá la Trinidad. Al que le tocó supervisar en el fin fue a Jesucristo. Por eso dice que en él todas las cosas subsisten. Versículo 18 dice: y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre todos los muertos, para que en él todo tenga la preeminencia. Dice claramente, él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El término iglesia usado aquí viene del término eclesía. Y eclesía representa iglesia o asamblea. Pablo utiliza esta imagen utilizando el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esa palabra griega eclesia está relacionada a la palabra kaleo. Y la palabra eclesia en griego, que va sinónimo a la palabra kaleo en la palabra hebrea, significa la palabra llamar. Y cuando nosotros decimos iglesia, nosotros nos estamos refiriendo a los que se reúnen a adorar y alabar al Señor. El término eclesía es los que se reúnen o los que se congregan para adorar a Dios. Por eso a veces nosotros estamos usando un mal término. Cuando usted dice yo voy para la iglesia, no, usted es iglesia. Porque usted es uno de los que se congregan para adorar a Dios. Usted no va a usted. Usted va al templo. Cuando usted dice voy para el domingo, no a la iglesia, voy al templo. Porque allí en el templo se reúne la eclesía, se reúne la iglesia que adora a Jesucristo. Por eso, hermano, yo sigo diciendo que nosotros tenemos que congregarnos. Obviamente, por la cuestión de la pandemia, tenemos que tener mucho cuidado. Y que hay iglesias, grupos, congregaciones que han decidido irse de forma virtual. No hay problema. Después que se reúnan para adorar a Dios. Una de las cosas que a los que y a las iglesias que se reúnen de forma virtual, lo que tiene que siempre decirle a los hermanos que se están congregando de forma virtual,
apague la habichuela, apague el arroz, apague la carne, atumbe, aleluya, el celular o el teléfono, porque el tiempo para adorar a Dios no puede ser interrumpido para chequear la habichuela, que sea el culto y se vaya a chequear el arroz y la habichuela. O se vaya y empiece a bajar y a mapear. No, hermano, eso no es así. Iglesia y congregación es unirnos en un solo espíritu, unirnos en amor, pero sobre todo unirnos para adorar y exaltar el nombre de Jehová. Cuando vemos eso, hermano, los primeros cristianos entendieron que adorar a Dios es ese lugar donde la iglesia, donde el grupo se reúne. Pablo le dice a los colosenses que Cristo es la cabeza. Así como en Primera de Corintios capítulo 12, versículos 12 al 26, no lo voy a leer, pero usted lo puede leer. Pablo le dice a los corintios que como la iglesia o el cuerpo de Cristo son muchas partes, pies, oídos, manos, etcétera, y que todos son necesarios. Pierda una uña para que usted vea. Pierda la ceja para que usted vea. ¿Ah? El órgano más pequeño y más frágil del cuerpo es más importante. Es más que tenemos que cuidar. Corazón, páncreas, hígado, cerebro, tantas cosas. ¿Ah? Pero ¿sabe algo? Todos son comandados por la cabeza. Todos son comandados, todos se ejecutan por un orden que de aquí sale. De aquí le dice al corazón, sigue latiendo. Del cerebro sale la acción de que usted levante la mano. ¿No? Y la cabeza, según Pablo, es Cristo. Y Él es el principio, dice. Por Él fueron todas las cosas. ¿Verdad? Y dice que ese es el primogénito de los muertos. Cuando vemos eso, hermano, en otras palabras, Pablo le está diciendo, en una frase parecida, pero diferente, que Cristo es la primicia de los que durmieron. Aleluya, que lo vemos en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 20. Ambas frases, primicia y primogénito, lo que nos está diciendo es que la resurrección de Cristo es la primera de muchas. Por eso Pablo le dice a los tesalonicenses que al sonar la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos tomados y seremos transformados en las nubes. ¿Por qué sucede eso? Porque Cristo fue el primero. Cristo fue el primero en resucitar. Y hay una promesa que los que han dormido, aleluya, los que están durmiendo en Cristo, habrá un día cuando suene la última trompeta, y entonces esos muertos resucitarán y serán llevados junto con los vivos, que seremos transformados, aleluya, a vivir por la eternidad con Cristo y con Dios, porque vamos a ser y ya somos el cuerpo de Cristo. Aleluya.
¿No cree que eso es para dar un aplauso al Señor? Aleluya. Que Cristo es el primero. Que Cristo es la primicia en su segunda venida. Y dice en el 18, la última parte, para que en todo tenga el primado. En su carta, Pablo a los Filipenses, Pablo habla de Cristo y dice: el cual siendo en forma de Dios, no por amor de usted. Aleluya. Y eso permitió que en el nombre de Jesús, escuche bien, hermano, aquí viene el secreto. En el nombre de Jesús se doble toda rodilla. En otras palabras, se sometan los que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra. Debajo de la tierra hay algo: los muertos. El poder de las tinieblas. Dice en los cielos. ¿Sabe por qué? Porque no solamente está donde están los ángeles y donde está Dios, que se meten a Dios, sino que en el segundo cielo están las potestades de las tinieblas, los principados y huestes de maldad espiritual. Y cuando dice cielo, se está refiriendo no solamente al que está la plenitud de Dios, sino donde están los poderes de las tinieblas. Y dice aquí que todos ellos doblan sus rodillas ante el Señor. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Eso está en Filipenses capítulo 2, versículos de 6 al 11, para que lo marque después. Con esto, hermanos, vemos que hay una plenitud. Nos quedamos en el versículo 18. Fíjense que, como hay que escudriñar, hermano, estoy con calma, no queremos ir a la ligera. Yo quiero que usted se alimente bien. Nos quedamos ahí. El domingo que viene seguimos hacia adelante con estos versículos. Todavía no hemos terminado el capítulo 1. Pero qué bueno que estamos aprendiendo. Amén. Seguimos entonces el domingo que viene escudriñando la palabra. Vamos a orar. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por cada hermano. Yo te pido, Señor, que tú bendiga a tu pueblo, que tú seas obrando de manera especial. Gracias, Señor, por toda tu misericordia y cuidado. Y que esta palabra que ha sido predicada, Señor, no quede en oídos sordos, sino que